Hola Salva, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias por estar hoy en Insight Sports Business. Nada, muchas gracias a vosotros por tenerme y un placer por fin ponernos cara, que no nos hemos conocido antes. Bueno, tenemos muchas ganas de hablar contigo, Salva, de hablar sobre DribbleUp, sobre esta plataforma, esta herramienta de estadística avanzada. Es que mucha gente me ha hablado de DribbleUp, empezando por mi amigo Michel Martín, y voy a ir fuerte de entrada, ¿eh? ¿Sois un poco Sí, el Moneyball español, Salva? bueno, no sé, eso es para nuestros clientes, tienen que decir que lo somos o no lo somos. Eh, pero bueno, el concepto es ese. El concepto es maximizar, optimizar las decisiones deportivas, sobre todo de cara al primer equipo de los equipos de fútbol. Hacemos alguna cosa con cantera, pero el 95% es respecto al primer equipo. Y Moneyball, por la parte de Ball, por la parte de Money es eso, optimizar el dinero, ¿no? Que se invierte en fichajes, renovaciones, en no renovaciones, en no fichajes, etcétera, en contratar al entrenador adecuado y demás. Y luego hay una parte más dedicada al análisis del juego, pero todo a través de los datos. Entonces, esa es la parte Moneyball de la película, ¿no? Que al final, si el que haya visto la película, que mi recomendación es que la gente que se lea el libro, porque el libro está muy bien. Mucha gente ni siquiera sabe que el libro viene, la película viene de un libro. Eh, es básicamente la parte que es que no somos unos scouts tradicionales, somos unos scouts, por así decirlo, complementarios a la forma de trabajar que ya tienen los clubs, pues eso, pero de un punto de vista mucho más powered by data, ¿no? Que es nuestra eslogan, de hecho. Sois una empresa tecnológica, evidentemente basáis vuestro negocio en un poder tecnológico a través del Big Data muy importante, pero no ofrecéis, por lo menos de momento, y ya me explicarás si en el futuro cambiará, servicios de software, sino que sois una consultoría, ¿no? Correcto, sí, el modelo de negocio es bastante tradicional. Un club tiene un problema, cobramos un fee por ese problema y ya está. Es como puede trabajar en otras industrias más tradicionales, Boston Consulting Group o McKinsey o Deloitte, pero la realidad es que casi todos los clubs con los que trabajamos, después de haber hecho un par de proyectos con ellos, lo que nos pagan es una iguala, anual, mensual, trimestral, etcétera, y en el que se incluye una serie de servicios y ya está. Así que todo lo innovador que puede ser todo el innovador que puede ser el servicio en sí, el modelo de negocio es eso que digo, bastante tradicional, no tiene mucha más historia. Luego hay algunos variables a éxito, pero no tiene mucha ciencia. Y enlazando con la pregunta que te hacía, ¿en el futuro es posible que también ofrezcáis el software que usáis vosotros a los clubs para que ellos mismos lo usen y no os contraten, digamos, como consultores, sino que os compren el software y ellos mismos pues ya sacarán sus conclusiones? Entonces, como Tripla funciona internamente, es que nosotros tenemos un software nuestro interno que no es necesariamente muy bonito, bonito digo de cara al ojo humano, pero nos resuelve todas las dudas y lo que vendemos o lo que el deliverable final pues es PDFs o similar, ¿no? Se hace un calendario de entregas con el club, con el cliente, en este caso, asumiendo que el cliente es un club, porque también trabajamos con federaciones, con agencias de representación, con medios de comunicación y demás. Y desde ese software sacamos el material que plasmamos en un email, en un archivo ejecutable, ¿no? ¿Es posible que el día de mañana tengamos un software comercializable? Sí, pero no sería este software. Quiero decir, no sería este acceso a la web interna de DribbleUp, sino sería algo más curado, por así decirlo, porque al final cuando el software ya está en las manos del cliente, tienes que asegurarte que las cosas pues, también son fáciles de entender, etcétera. Nosotros hay cosas que, por ejemplo, el Scout Medio, quizás si se mete en nuestra web interna, no va porque no hay definiciones de cosas, por ejemplo, no hay un glosario, no hay una forma de cambiar el idioma, nuestro software está en inglés. Entonces, bueno, pues nuestra idea sería hacer algo más, un software comercializable en todos los sentidos de la palabra comercializable, ¿no?
Tiene que ser más user-friendly. Pero sí, existe la posibilidad de que el día de mañana hagamos esto y lo lancemos y se pueda comercializar, pero Dribblab nunca dejará de ser una consultoría, sea una solución tecnológica, ¿no? Pues tú tienes X número de preguntas, por poner un ejemplo de club con el que trabajamos, que es público, que es el Internacional de Porto Alegre, en Brasil. El Inter de Porto Alegre tiene unas dudas y algunas de esas dudas las pueden resolver si tuvieran acceso a un software de manera rápida y otras no. Por ejemplo, un informe de este entrenador o de este análisis de juego o lo que sea. Y eso acortaría muchos tiempos de espera, ¿no? Nosotros estamos muy orgullosos y nuestros clientes nos lo han dicho. Trabajamos con alrededor de 30 clientes a nivel mundial, de recortar, de que somos muy rápidos. Si te tienes una pregunta por la mañana, en menos de 2-3 horas vas a tener la respuesta. Pero es verdad que hay ciertos clientes con los que sufrimos un cambio de hora, ¿no? Porque Dribblab solo por ahora tiene oficina en Madrid y entonces, bueno, pues por ejemplo, estos chicos están en Brasil. Entonces, si piden algo por su noche, aquí ya es de madrugada y no lo reciben hasta que se despiertan. Entonces, bueno, si ellos pudieran loguearse en algún tipo de herramienta, acortaría tiempos de espera. Esa es un poco la idea que hay detrás. Dicho lo cual, hay muchas cosas que al ser una consultoría te pueden solucionar y que con software no te vas a poder solucionar. Al fin y al cabo, el software es un software es una caja de galletas, por así decirlo, ¿no? Que lo compras y ya está. Y gracias a ser una consultoría hemos podido tener bastantes casos de éxito encontrando de manera más rebuscada jugadores de fútbol que el club necesitaba muy a medida y gracias a ser una consultoría podemos hacer modelos como tailor-made, ¿no? Como hechos a mano para cada club individual, de tal manera que cada club tiene su historia, no es una cosa para todos porque no hay dos clubes iguales. Es algo que hace 4 años o 5 años que empecé a dedicar a esto, pensaba que sí, eran todos los clubes iguales y para nada. Cada club es de su padre y su madre y cada uno tiene unas necesidades distintas. Ahora te preguntaré cómo trabajáis, con quién, qué perfiles trabajan en Dribblab, en cuántos países estáis, por el futuro, etcétera, etcétera. Pero vamos un poco al pasado, vamos a rebobinar. Eres joven, debes estar alrededor de la treintena, no creo que mucho más. ¿Cómo tenéis la idea de montar Dribblab y cómo empezáis? ¿Cuál es un poco la historia, la breve historia, la corta historia de Dribblab? Bueno, te resumo para no hacer el cuento muy largo. Sí, tengo 30 años. Este año cumplí 30 años. Yo cuando acabo la universidad quiero trabajar en el mundo del deporte y la estadística es lo que mejor se me daba, al igual que la comunicación deportiva y demás, porque yo había sido becario en ESPN, porque yo estudié en Estados Unidos la universidad, así que tuve esa suerte. Y hice un modelo que era sobre el baloncesto, sobre los sueldos de la NBA. Entonces, para resumir lo resumido, acabé trabajando en la NBA un año y Dribblab nace de mi propia frustración. Yo me acabé un poco quemado del básquet y Dribblab nace un poco de mi propia frustración de ser incapaz de conseguir un trabajo en el mundo del fútbol como scout de datos, ¿no? Entonces, es verdad que la película cambia mucho. En 2014 tú ibas a un club y le hablabas de datos, y era como hablar de magia negra, ¿no? Una cosa, y ahora está en el día a día. El Big Data ya no solamente a nivel deportivo, sino a nivel financiero, los bancos, tú le abres cualquier periódico mainstream, New York Times, Guardian, País, El Mundo, lo que sea, y siempre hay algo de Big Data, del Big Data, la inteligencia artificial, pero en 2014 no. Entonces, en 2014 o 2015, yo me di cuenta que había gente dispuesta a pagar por lo que yo hacía, pero de una manera externa. Entonces empecé a trabajar con un agente de jugadores que me contactó, me pagaba un dinerito al mes y pensé, bueno, pues esto no va mal, me hice un blog, que ya no existe, pero me hice un blog con la idea de captar la atención de los clubes. Tuve la suerte a través de un periodista que me puso en contacto con Ramón Planes, que estaba entonces él en el Elche y ya era el director deportivo del Barcelona. Entonces empecé ahí con un club, un agente, luego otro club, otra gente, y hubo un momento en el que dije, tenemos que dar algo de estructura a esto y montamos una empresa, mi socio y yo, que es él es el consejero tecnológico de Dribblab, yo actúo como consejero delegado, somos nosotros dos. Y desde entonces hasta hoy trabajamos, pues como te he dicho antes, con alrededor de una treintena de clientes, no todos clubs, algunos son
te he dicho antes, federaciones, agencias de representación, etcétera, pero la mayoría son clubes. Y estamos en alrededor de 10 países. Tenemos bastante presencia en España, pero bueno, también tenemos presencia fuera. Imagino, Salva, que tu paso por Estados Unidos te dio un conocimiento de cómo funciona el mundo de las estadísticas. Allí, bueno, sobre todo a nivel mediático, pero también a nivel profesional, es una herramienta muy útil. Imagino que te dio una visión diferente de la que podíamos tener aquí, ¿no? Sí, aquí nos guiamos más por el instinto, ¿no? Quizá porque somos latinos y porque el fútbol es un deporte pues, anárquico, ¿no? También es anárquico en el sentido de que es difícil de medir qué acción conlleva un resultado, ¿no? Evidentemente tú en baloncesto metes una canasta y vas 4-2 y quedan 3 cuartos y 9 minutos por disputarse, pero esa canasta ha tenido un impacto final en el resultado, ¿no? Tiene una asistencia que se convierte en canasta y tiene un impacto directo en el resultado. Aquí cuando Piqué le presiona y se da la vuelta y le pasa el balón a Ter Stegen, es muy difícil cuantificar cuánto eso impacta en el resultado final. Ter Stegen puede meter su gol en propia, dar un pase largo que acaba en gol, o lo más normal es que se la pase al lateral y la jugada siga. Eso es difícil de medir. Pero el fútbol también tiene una ventaja, y es que hay 22 jugadores y muchísimos datos, alrededor de más de 2.000 eventos por partido solo en el eventing. Entonces te da mucho más hueco a crear modelos nuevos, ya sean de presión, ya sean de probabilidad de gol, de probabilidad de dificultad de los pases. Entonces el fútbol tiene esa doble cara, ¿no? En el béisbol, por ejemplo, está ya todo muy trillado, ¿no? Que se lleva estudiando durante muchos años. Es de facto un deporte uno contra uno, es pitcher contra bateador y luego pasan cosas, pero el gran evento es un duelo uno contra, es más fácil de medir, como una partida de ajedrez. Entonces, en el fútbol ocurre esto. Cuando yo volví de Estados Unidos a España, bueno, pasé por Londres, que sigue siendo menos, o sea, es más Estados Unidos que España, pero es más España que Estados Unidos en cuanto al fútbol, la tradición, la pasión y demás. Y aquí, pues, pasa al principio y sigue pasando, pues que te dejas llevar mucho por sentimientos y demás. Y ahora ha cambiado los últimos años y ahora la gente sigue llevándose por, ¿no? Es bien ver al jugador en directo y tal, que deberían, ¿no? El lenguaje corporal, cosas que los datos no te dan, ¿no? Pero ahora ya sí se complementan, nos apoyan más en algo más numérico para cerciorarse de que lo que ven es real, ¿no? Claro, te he escuchado en alguna entrevista, Salva, que, claro, al final vosotros ofrecéis un servicio que es un complemento ideal para acertar en los fichajes, ¿no? Porque sí. Vosotros os basáis en la estadística, en muchísimas variables, que es lo que decías ahora, que muchas os las habéis tenido que inventar vosotros, porque el fútbol no estaba tan estadisticado, no sé cómo lo puedo llamar, pero que no era el béisbol o el baloncesto. Pero claro, luego hay el componente humano, ¿no? El componente de conocer el jugador, su entorno. Entonces vosotros ofrecéis... no se puede fichar solo por la estadística en fútbol, sino que hay otras variables que luego vuestro cliente tiene que tener en cuenta, ¿no? Claro, exacto. Yo trabajo desde club, que es ir a ver al jugador en directo, enterarse de cómo es su entorno, saber qué vicios y virtudes tiene el chico fuera del campo, su forma de ser. Y esto es aplicable a cualquier deporte, no solo al fútbol. Al fin y al cabo son seres humanos y tienen una vida ajena a los entrenamientos y al fútbol. Entonces, somos una herramienta complementaria. Nosotros no venimos a quitarle el trabajo a nadie, porque el club va a tener que seguir haciendo fichajes. Yo te puedo decir que si el mejor jugador del mundo es Mengano, pero si no le gusta entrenar y tal, y le va a causar un problema en el vestuario y demás, pues igual no es el mejor jugador para tu plantilla. Y eso es un trabajo que el club tiene que hacer. ¿Os costó mucho encontrar las variables estadísticas para hacer la ficha de un futbolista? ¿Eso cómo lo decidís? Lo que medís, lo que contáis a nivel estadístico de un futbolista para hacer vuestro modelo de futbolista y luego poderlo comparar con otros. Bueno, los datos duros, los datos en bruto, te dan casi todo. Y luego, ¿qué eliges? Está basado básicamente en dos ámbitos. Uno es qué es lo que más se repite en un partido, dependiendo de la posición, porque evidentemente un lateral no es un extremo, un centrocampista, etc. Y dos es las cosas o los eventos que afectan más al resultado. Entonces, basado en esos dos, eliges unos ciertos criterios. Dicho lo cual, cada club tiene su modelo propio con los que trabajamos.
Y nosotros lo que le preguntamos a ellos es, "Hey, lateral, por poner un ejemplo, ¿quieres un lateral derecho o izquierdo? Y tal, no, pues nosotros, nuestro entrenador no juega con laterales ofensivos, sino defensivos, porque entonces priorizamos las métricas más de defensa o de ataque en este caso, ¿no? Entonces, al final, parte lo decidimos nosotros porque sabemos, tenemos esta expertise, ¿no? Numérica, pero también, al final y al cabo, cada club, como te he dicho antes, es de su padre y de su madre y tienen un modelo de juego y tienes que ser flexible ante eso, ¿no? Porque para ir al detalle, Salva, ¿cuántos jugadores podéis tener controlados en vuestra base de datos? Yo creo que hoy, porque el otro día lo estaban mirando y ha habido, bueno, adquirimos otras ligas y demás, pero yo creo que está alrededor de 150.000. 150.000, madre mía. Sí, en esos 150.000 es verdad que hay jugadores que son junior. Por ejemplo, tenemos la Youth League. Entonces, pues no son jugadores profesionales, a lo mejor son alguno de 15 años. Tenemos ciertos torneos en Sudamérica de menores. Entonces ahí te estoy contando también esos jugadores, ¿no? Que los tenemos en la base de datos. Claro, entonces, para entender cómo trabajáis, para seguir a jugadores tenéis que tener el acuerdo con la liga, primero, o con la competición. No, tienes un acuerdo con la empresa que capta los datos de manera dura. Vale. ¿Vale? Vale. Estos, pues llegas a un acuerdo financiero y ya los datos de acuerdo. Un precio por liga, etcétera. Cada uno tiene su modelo de negocio. Vale, entonces, Salva, vosotros no tenéis un equipo que mira partido por partido y saca las estadísticas de cada jugador de cada partido, sino que eso son datos que ya os vienen y vosotros, vuestra fuerza es que los sabéis interpretar y los sabéis trabajar para sacar conclusiones. Claro. Sí, es como una panadería. Nosotros compramos la harina y vendemos el pan. De acuerdo. Por ser un poco más gráfico. Claro. Sí, porque claro, si no sería un esfuerzo brutal, ¿no? Controlar tantos partidos cada fin de semana, tantos jugadores. Bueno, supongo que está muy automatizado, muy informatizado todo, pero ya hay empresas que se dedican a eso, ¿no? Sí, muchas. Hay muchas. En España, por ejemplo, la liga tiene una empresa que es Media Coach, que hace el traqueo de datos de los jugadores, donde se mueven y tal, tiene datos físicos, etcétera. Así que de estas empresas hay muchas. Claro. Hay un tema interesante que es que, y además lo especificáis en vuestras presentaciones y en vuestra web, vosotros no podéis hacer público con quién trabajáis, ¿no? Porque hay un tema ahí quizá pues puede haber algún tema de conflicto de intereses. Sí que habéis hecho públicos algunos nombres, antes decías la Internacional de Porto Alegre, pero claro, alguien puede pensar, bueno, es que igual Dribbblab trabaja para el Barça y para el Madrid, y le está ofreciendo el mismo perfil de jugadores a un club y al otro, ¿no? Bueno, ¿esto cómo lo gestionáis? Sí. No damos públicamente los nombres de nuestros clientes, no porque no podamos, porque de hecho podemos, pero por la paranoia de ellos mismos es que él sabe que yo trabajo con este y el otro y somos competencia y tal. Entonces no hacemos por su propia salud mental. Eso es lo primero, y por no cerrarnos mercado. Tú dices que trabajas con el Inter de Porto Alegre y aunque podríamos trabajar con Gremio, que es el rival local, también te penaliza, ¿no? En cierta medida. Y segundo, tú trabajas con el Madrid y el Barça, pero el Madrid y el Barça, aunque los dos clubes son del mismo perfil económico, histórico, o parecido, buscan jugadores distintos. Cada uno tiene una política. Por ejemplo, estos últimos años, por ejemplo, el Madrid ha fichado jugadores más jóvenes de ligas pues en Sudamérica. Odegaard, por ejemplo, ficharon de Escandinavia y ya están apostando por un modelo así. El Bayern de Múnich, por ejemplo, apuesta por otro tipo de perfil y demás. Así que no ofreces los mismos jugadores a unos que a otros, porque como te he dicho, al principio de nuestro onboarding, cuando alguien firma con nosotros, hacemos un poco, tenemos una hoja de ruta que le entregamos a los clubes y ellos la rellenan y es como conocer un poco a tu club, ¿no? El año que viene este va a seguir, este no, vamos a jugar 4-4-2. Entonces, aunque trabajáramos para Madrid y Barça, podrían tener el mismo servicio, pero el deliverable sería totalmente distinto. Otra cosa es que hagan la pregunta los dos clubes hagan la misma pregunta y te pongo un ejemplo absurdo que nunca ha pasado, que es dime el mejor delantero de la liga italiana que tenga más de 30 años y que sea portugués. Pues evidentemente la respuesta es una. Es decir, no es... Pero bueno, es que esto nunca ha pasado. Entonces, no hay problema. Porque esta pregunta que ahora nos cuentas, ¿es un tipo de pregunta que te hacen tus clientes? No tan específica no. Tanto no.
Pero sí que es... Salva, estoy buscando para este mercado de verano pues un lateral derecho y tengo un presupuesto de 20 millones de euros ¿va por ahí un poco las preguntas? Sí, van por ahí. Es decir, nuestro speech, nosotros tenemos como un doble speech para el público marketingiano, por así decirlo. Uno es, la realidad es que seas el Español en segunda división ahora, el Barcelona en Champions League y pelea por ganar la Champions, al menos es el objetivo que se marcan, o seas un equipo como el Sabadell, que su objetivo, imagino, será no bajar. Nosotros tenemos un producto o productos para todo este tipo desde el que pelea por la Champions hasta por el que pelea por no bajar de segunda vez. La realidad es que todos estos clubs con 1.000 millones de euros de presupuesto o 5 tienen que poner 23 jugadores ahí fuera, todos. Entonces, nuestra filosofía es: yo no te voy a ayudar a encontrar al siguiente Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Mbappé, que ojalá en el proceso de búsqueda lo encontremos, sería increíble, ojalá. Pero en realidad lo que te va a ayudar es a optimizar esos 5, 100, 220 millones de euros que tú tienes que gastarte en la plantilla, tanto en sueldos como en traspasos. Traspasos cuando los haya. Muchos clubes trabajan solo con jugadores libres, ¿no? La mayoría de segunda división. Esa es una. Y la otra es, el año pasado, en la temporada de 2018-2019, la temporada pre-COVID, nuestros clientes, si los unimos todos, entre jugadores que pagaron traspasos y libres, se hicieron un total de traspasos de 867 millones de euros. ¿Vale? Nosotros no estamos involucrados en todos los fichajes que ellos hacen. Por poner un ejemplo, Atlético de Madrid no es cliente nuestro. Atlético de Madrid da igual el análisis que tú le hagas que van a fichar a Fernando Torres. Es decir, da igual lo que digan los números, ¿no? Porque va más allá del personaje, ¿no? Entonces, por eso, de esos 267 millones de euros, nosotros participamos en 565 millones de euros de traspaso. Y los jugadores, un año después, valen un 29% más en Transfer Market. Entonces, Transfer Market no es la mejor herramienta quizá del planeta para evaluar jugadores en cuanto al valor económico del jugador, pero la realidad es que se ha convertido en una referencia en la industria, entonces la utilizamos, y aparte es externa, no es un modelo nuestro. El mercado por sí mismo se beneficia o mejora, los jugadores incrementan un valor de media en las 5 grandes ligas un 8% de año a año, y nosotros le estamos metiendo 29%, o sea, estamos ganando al mercado 3x. Entonces, es otra forma de vender driblable, es decirte, no solo te va a optimizar tu mercado y que vas a optimizar tus recursos y vas a tener mejor plantilla, es que además tus jugadores al tener mejor plantilla van a valer más, lo cual le va a suponer un rédito económico a tu club. Muy interesante, muy interesante. Supongo que no podrás dar nombres, pero tendrás casos de éxito concretos, Sí. no cifras generales como ahora comentas, de los que podríais sacar pecho, ¿no? Y anécdotas tendrás unas cuantas también, ¿no? De recomendaciones que hacéis que luego no se fichan, ¿no? De estas también, casos de estos también tendréis, ¿no? Sí, hay una muy famosa de un club que no hizo el fichaje y luego se tiraron de los pelos, que era un jugador que ahora juega en Hertha de Berlín, que se llama Mateus Cunha, es internacional por Brasil, para la selección olímpica, no para la mayor. Creo que igual ha sido para la superior, pero yo no sé. Pero Mateus Cunha es un tipo que llegó rebotado de las canteras de Brasil, no me acuerdo de qué equipo, y acabó en Sion, en Suiza. Y un club, cuando llevaba 4 o 5 goles, tenemos métricas muy buenas, más allá de los goles, ¿no? Regates, toques en el área rival, ciertas métricas que dices, su secuencia, los pases, era buenísima. Y dijimos a un club, fíchalo, un club español de primera división. Y dijimos, de este jugador deberías de ficharlo. Y ellos dijeron, ¿cómo vamos a fichar a un jugador de la Liga de Suiza? No jodas. Y bueno, pues ese jugador 4 o 5 meses después pagó 20 millones de euros por el Red Bull Leipzig, que todos sabemos que tiene un buen historial de fichajes. Y como no tenía minutos, lo ha comprado por 15 millones el Hertha de Berlín. El chaval no tiene 23 años cumplidos y ya ha generado 35 millones de euros en traspasos. Entonces, eres un buen ejemplo de un club que nos dijo, joder, tenemos que haberte hecho caso. Y así es cuando vas ganando cierta fuerza con los decision makers del fútbol español, ¿no? Cuando te dicen, pues al principio pues son más escépticos, y al final no se dan cuenta que estás mirando por el bien del club, es cuando te los
te los llevas, te los ganas, ¿no? Como cualquier ser humano. Claro, y luego, Salva, imagino también que habrá casos en que la estadística, entre comillas, te puede engañar, ¿no? Es decir, un chaval que a los 16, 17, 18, 19 años, hostia, apuntaba maneras y la estadística así lo reafirmaba. Y luego, pues, oye, por lo que sea, Sí, porque esto no es una ciencia exacta, por lo que sea, pues no acaba claro. de rendir lo que se esperaba, ¿no? Eso también puede pasar. Puede pasar. Yo si hago hacemos un informe sobre Ansu Fati, los números son increíbles y apuntan a que va a ser uno de los mejores jugadores probablemente de nunca o conocer el fútbol moderno, ¿no? Pero mañana se puede lesionar, ¿sabes? Hay muchos factores, pues lo hablamos del entorno también, que pueden perjudicar la carrera del jugador. Las lesiones son muy difíciles de pronosticar. Y luego también la gestión de los propios clubes de los jugadores. Tú imagínate que el Barça ahora, por H o por B, vende al jugador, el jugador va a un sitio donde no se está bien y a lo mejor el jugador no sale, aunque estadísticamente el jugador era un cañón. Uno de los jugadores que era un cañón en Dribbla, hace ya que te hablo, bueno, hace 6 años o así, era Shaqiri del Bayern de Múnich. Y Shaqiri estuvo por Stoke City y tal, luego Liverpool lo recicló y demás, y veía los números eran increíbles, pero también me consta por otras fuentes que no tenían la vida más estable del mundo. Pero bueno, pues estas cosas de estadística no nos la va a contar, te va a contar lo otro. Bueno, para ir acabando, Salva, vamos a hablar un poco de futuro. ¿Cómo te imaginas Dribbla? No sé, de aquí, esto va muy rápido, todo, y evoluciona todo súper rápido, pero de aquí, sí, desde luego. de aquí 5 o 10 años, ¿cuál crees que va a ser un poco la evolución de Dribbla, la expansión, no sé, entrar en otros deportes? Creo que en el básquet también tenéis una pata metida, ¿no? Bueno, ¿cuál puede ser la evolución? La evolución yo creo que pasa por, si no pasa nada extraño, yo creo que la evolución será crecer más en cuanto a la cartera de clientes. Creo que haremos más ventas centralizadas, o al menos se intentará, ¿no? En vez de que, por ejemplo, un país que va a organizar un mundial, una Eurocopa, una Copa Asiática o lo que sea, le interesa que su liga sea mejor para que el jugador nacional sea mejor. Entonces, no que el dribbler lo tenga, por así decirlo, el Barça o el Real Madrid, sino que toda la liga tenga dribbler. Es uno de esos pasos futuros que creo que van a pasar. Creo que también va a haber una integración de datos de tracking más fuerte, porque ahora, por ejemplo, hay datos que tú consigues tener el movimiento de los 22 jugadores al unísono, rollo, dentro de un segundo hay 3 frames o lo que sea, está como pasa en la NBA. Esto pasa en algunas ligas europeas, pero por ejemplo no pasa en Uruguay. Entonces, o países que tienen menos recursos. Entonces yo creo que sin embargo sacan mucho talento, ¿no? Por ejemplo, Uruguay saca muchos buenos jugadores, Croacia lo saca y sin embargo no tienes el tracking que te define mucho también qué hace el jugador sin balón. Entonces, ese es el futuro, también pasa por ahí para que haya más datos de todos los jugadores a la vez. Junto a lo que te digo de Dribbla, es muy posible que el día de mañana Dribbla comercialice una solución tecnológica, que ahora no lo hacemos, ahora solo es consultoría, pero bueno, la verdad es que la historia va cambiando todos los días a nivel tecnológico. Ahora hay coches eléctricos, es algo que era impensable antes de ayer, y aquí va a pasar un poco parecido, pero yo creo que sí que estoy convencido es que el fútbol va hacia una profesionalización mucho más allá de la que ya se ha hecho en los últimos 20 años. Hace 40 años no había preparadores físicos, hace 30 años no había nutricionistas, hace 20 años no había psicólogos, y al final se convierte en una pauta. Ahora mismo, por ejemplo, tener un departamento de estadística avanzada en un equipo de béisbol de la MLB no te da una ventaja competitiva, porque ya todo el mundo la tiene. Ahora lo que no puedes es no tenerla, porque entonces te pueden arrasar. Entonces creo que el fútbol va en ese camino. Uh-huh. Bueno, y para acabar, Salva, hemos hablado del Big Data durante la entrevista. Entonces, me gustaría que nos explicaras a un nivel muy amateur, muy de oyente que no tiene ni idea de tecnología, un poco la diferencia entre el Big Data y la inteligencia artificial, ¿no? Que seguramente los ignorantes, los inexpertos, podemos confundirlo, podemos mezclarlo, pero imagino Sí. que los que domináis más sabéis ver las diferencias, ¿no? Porque Sí. también hay empresas que usan la inteligencia artificial para
para ofrecer soluciones vinculadas al mundo del deporte, ¿no? ¿Cuáles serían las diferencias entre Big Data y inteligencia artificial? A ver, Big Data es básicamente, es que es redundante, pero son muchos datos, muchos más datos que lo que una hoja de Excel te puede llegar a cubrir, ¿no? Son macrodatos y es básicamente el uso e interpretación de ellos para encontrar patrones, ¿no? Inteligencia artificial es que tú le das esos datos, macro o microdatos, a una máquina, por así decirlo, que en realidad una máquina es un algoritmo programado por un ser humano, un robot, y aprende de sí mismo, ¿no? Entonces, el gran ejemplo de inteligencia artificial, bueno, hay muchos ejemplos de inteligencia artificial, pero así en deportes, son programas como el Blue 2 que consiguieron ganarle a Kasparov, y lo que hacía es que aprendía de sí mismo los errores y podía predecir lo que el contrincante iba a hacer. Entonces, eso es la inteligencia artificial, que es la aplicación de esos datos a que el robot aprenda por sí mismo a hacer ciertos automatismos, ¿no? Eso es un poco la diferencia. He puesto ejemplos muy gráficos y seguro que me está escuchando algún catedrático de inteligencia No, pero se ha artificial entendido. que querrá matar, pero bueno, tampoco, esto es un podcast divulgativo, ¿no? Tampoco venimos aquí a sentar cátedra. Exacto. No, se ha entendido, perfecto. Muy bien, Salva, pues muchísimas gracias por explicarnos la historia y el proyecto de Driblab. Ha sido muy interesante y nada, os deseamos mucha suerte en el futuro. Muchas gracias, Raúl, igualmente, y espero que os vaya muy bien en los siguientes podcasts, que seguro que serán más interesantes que este. No, seguro que no. Gracias, Salva. Chao. Un abrazo a todos. Chao. Inside, un podcast de Sports and Life.